Sin reparo. Resoluciones, decreto y correspondencia. Informe de la Alcaldía. Víctimas de violencia de género desde el pleno del pasado 2 de julio. Mujer, 47 años, Felanich, Mallorca. Verónica Frías, 25 años, Málaga. Sara Pereira Camiña, 81 años, Pazos de Borbén, Pontevedra. Parte resolutiva, proposición al concejal delegado de Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior sobre reconocimiento extrajudicial de crédito por servicios prestados por registro de la propiedad número de Getafe y registro de la propiedad número 36. ¿Perdón? Perdón, es que me he pasado la hoja. Dar cuenta de la aceptación del cargo a desempeñar en régimen de dedicación exclusiva. ¿Enterado? No. Punto 4. Reconocimiento extrajudicial de crédito por registro de la propiedad 1 y 36 de Madrid, derivado de la recaudación ejecutiva municipal. A favor. Señora Fernández. Abstención. Abstención. A favor. Prospera el dictamen. Punto 5. Proposición del concejal delegado adjunto de Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines sobre reconocimiento extrajudicial de crédito correspondiente a consumo de energía eléctrica, semáforos, fuente, alumbrado público facturado en noviembre y diciembre de 2013, en fuentes facturados en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2013, en colegios facturados en julio de 2013, en servicios generales facturado en noviembre de 2013, en alumbrado público facturado en junio y julio de 2013, en colegios, semáforos, servicios generales, alumbrado público y policía facturado en octubre de 2013, acometida de alumbrado público en diciembre de 2013 y consumo de gas en colegios facturado en noviembre de 2013, en servicios generales en agosto y noviembre de 2013 y deporte facturado en agosto y noviembre de 2013. Abstención. ¿Sí? Pues aquí me figura que no había intervención, pero vamos, ningún problema. Intervención. Señor Morato, señora Fernández, señora Goyerizo. Brevemente, porque ya en la comisión informativa que lo planteó el Partido Socialista, pues aparecen informes de intervención en los que dicen que en determinados, de todo el montante de expedientes que vienen a este punto, pues que la fecha de conformidad de la unidad de mantenimiento es falsa. Entonces, el compromiso que se adquirió con, por lo menos el presidente de la comisión, es que se lo comunicaría al concejal responsable para que diera la explicación oportuna. Entonces, nosotros pedirle la explicación oportuna y si es convincente, pues nos abstendremos, si no votaremos en contra, y si no, que retire los expedientes si no lo pueden aclarar, por lo menos los que están afectados por estos informes. Sí, señora Egas. Sí, buenos días. Bueno, pues en la línea que comentaba antes la portavoz de Izquierda Unida, efectivamente en la pasada Comisión de Hacienda el Grupo Socialista planteó una serie de aclaraciones que algunas de ellas se gozaron en la comisión,
pero otras se quedó el compromiso de que efectivamente el concejal de mantenimiento las aclarara. Nosotros consideramos, sobre todo, una de ellas en la que efectivamente se afirma por la intervención de que algunas de las facturas que se presentan a reconocer tienen cantidades distintas a las que realmente se facturan. Y luego también otro hecho que consideramos que debe aclararse, que es que las facturas se han conformado con fecha anterior incluso al suministro del consumo o incluso anterior también se dice a la fecha de registro en el registro general o en el registro único de facturas. Realmente mucho se habla aquí sobre el reconocimiento de facturas y que sin duda hay que entenderlo, es un procedimiento excepcional, como dice la norma, pero lo que querríamos decir es que se traen con demasiada frecuencia y con demasiadas cantidades económicas, algunas de ellas, como parece ser aquí también, sin contrato previo, sin que se haya argumentado los motivos y las razones. Bueno, lo que queríamos efectivamente es plantear que se nos aclare esos extremos y por la gravedad que emite el informe de intervención, salvo que se nos aclare aquí, por lo que nos reservamos es solicitar la retirada del punto para un mejor estudio y posterior. Gracias. Muchas gracias, señor Heras. Señor Borrachón. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a ver, todas las facturas son correctas y todas las facturas están bien argumentadas. Me parece a mí que también ustedes que me van a preguntar esto y a decirme esto, señor del PSOE, pues mire, desde que yo me hice cargo de esta concejalía, hemos tramitado deudas suyas del Partido Socialista por un importe de 9 millones de euros. Bueno, pero hagan así, si es que es así de claro. Que han sido aprobadas con su voto favorable. Siendo más, 19 reconocimientos extrajudiciales, todos ellos asumiendo gastos no pagados de su nefasta etapa de gobierno. Muchas facturas guardadas en mantenimiento, muchísimas. Algunas fechadas del año 2005. Creo que tenían que tener un poco más seriedad en estas cosas. Como broche de oro, a sus despropósitos que, si me permiten el lujo, votaron en contra de un reconocimiento de una deuda de consumos desde el año 2006 en el pleno del 23 de diciembre de 2013 con un importe superior a 3 millones de euros. 3 millones de euros. Llevamos 3 años pagando su mala gestión y retrasos de facturas, aunque afortunadamente para nuestros proveedores las cosas ya no están así. Y este es el motivo de que este gobierno del Partido Popular, con un comportamiento responsable, ha ido trayendo a este pleno el reconocimiento de estos gastos e ir pagando las facturas más atrasadas suyas, que lo saben ustedes mejor que yo, y si no, que se oigan a la señora Cristina González, que ya no está aquí, de acuerdo con la ley, y que estas fechas están tramitando factura de 2013. Todas las facturas están en perfecta argumentados. Gracias. Gracias. Como no ha contestado ninguna de las preguntas, el Grupo Municipal Socialista solicita la retirada del punto. De que las facturas son falsas, que dice el informe de intervención. Señores del Partido Popular. No se retira la proposición, se mantiene. Bueno, pues vamos a votar. Señor Morata. Abstención. Abstención. En contra. En contra. A favor. Prospera. Espera. Sí, prospera. Faltan 2 concejales. Pues cuando falten 2 concejales se dejan los asientos para que se vea que faltan. No. Es que la han retirado para estar más cómodos. Me da igual. Se dejan... Punto 6. Continúo. Sí. Proposición de la concejala delegada de personal sobre compatibilidad para realizar actividades privadas técnico-informáticos. Perdón, a favor. A favor. A favor. A favor. A favor. Prospera la proposición.
Ahora, proposición del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes condenando el genocidio palestino por parte de Israel. Hay una enmienda, una autoenmienda de Izquierda Unida a su proposición, que supongo que tendrán todos. Y el dictamen es negativo. Luego, la votación a favor del dictamen supone que no prospera el dictamen. Bien. ¿Hay intervención o no? Señora Hernández. Sí. Gracias. Buenos días. Es difícil decir algo nuevo sobre lo que está ocurriendo en el conflicto palestino-israelí y, por desgracia, periódicamente ocurre en ese conflicto que empieza a parecer insoluble. Aún conscientes de que la solución dista mucho de estar en nuestras manos, tampoco es ocioso manifestar desde este ayuntamiento nuestra condena de lo que está ocurriendo. La desesperante tardanza o negligencia de las instancias internacionales que podrían facilitar una solución definitiva al conflicto es el motivo de que tengamos que seguir haciendo declaraciones en espera de soluciones, declaraciones que tal vez sean solo testimoniales, pero hay una situación que nos lacera y que no podemos dejar de expresar nuestra condena. Según Amnistía Internacional, las fuerzas israelíes han efectuado ataques que han matado a centenares de civiles, utilizando para ello armas de precisión, como misiles disparados por drones, así como munición, como proyectiles de artillería, que no puede dispararse con precisión contra zonas residenciales densamente pobladas, como Shujaiya. También han atacado directamente millares de viviendas civiles. Israel parece considerar objetivos militares legítimos las casas de las personas relacionadas con Hamás, postura que no se ajusta al derecho internacional humanitario. También han sido destruidos o han sufrido daños varios centros médicos y edificios gubernamentales sin uso militar de toda la franja de Gaza. La ONU ha informado de que una escuela suya, donde habían buscado refugio personas desplazadas del campo de refugiados de Al-Maghazi, en el centro de Gaza, ha sido bombardeada por las fuerzas israelíes al menos en 2 ocasiones. Otra de estas escuelas, que acogen a familias desplazadas, situada en Bel Hanun, en el norte de Gaza, sufrió el 24 de julio un ataque en el que murieron al menos 15 civiles y resultaron heridos muchos más. Y la ONU ha pedido que se abra de inmediato una investigación. Aunque las autoridades israelíes afirman que avisan a los civiles de Gaza, se ha observado constantemente que su actuación no constituye un aviso efectivo, según el derecho internacional humanitario. Los ataques israelíes han provocado también el desplazamiento masivo de civiles palestinos dentro de la franja de Gaza. También, según Amnistía Internacional, el ejército israelí dice que el brazo militar de Hamás y otros grupos armados palestinos dispararon más de 1.700 cohetes contra Israel del 8 al 18 de julio y continúan disparando decenas cada día. En Israel han muerto 3 civiles. También han sufrido daños en Israel viviendas y otros bienes civiles. El derecho internacional humanitario prohíbe el uso de armas que sean por naturaleza de efecto indiscriminado. Los cohetes lanzados contra Israel desde Gaza no pueden apuntarse con precisión contra su objetivo, por lo que su uso viola también el derecho internacional humanitario. Disparar morteros y cohetes de efecto indiscriminado pone también en peligro a la población civil palestina de la Franja de Gaza y de Cisjordania. Las declaraciones de algunos líderes de grupos armados palestinos indican también que no tienen reparos en lanzar ataques contra civiles y que, de hecho, efectúan tales ataques con la intención de matar o herir a civiles israelíes. Los ataques dirigidos directamente contra civiles y los ataques indiscriminados que maten o hieran a civiles constituyen crímenes de guerra. UPyD condena la violencia, la vulneración de los derechos humanos, así como toda violación del derecho internacional. Considera que todo crimen de guerra debe ser investigado y los responsables deben ser llevados a los tribunales. Defiende la existencia pacífica de los 2 estados, de Israel y de Palestina, libres, iguales, compartiendo capital en Jerusalén y respetando las fronteras de 1967. Exige que las partes se responsabilicen de mantener a salvo a la población civil. Apoya el levantamiento del bloqueo a la Franja de Gaza
En definitiva, exige un inmediato alto el fuego y la salida del conflicto a través del diálogo. Es evidente que se están vulnerando derechos humanos internacionales, así como las resoluciones de Naciones Unidas y el Convenio de Israel con la Unión Europea, aspectos que están recogidos en el artículo 2 del Acuerdo de Asociación Unión Europea-Israel. Evidentemente, cuando nos ponemos a condenar estos hechos, tenemos que ver, en principio, que existe un desequilibrio de fuerzas abismal, por lo que hay que instar, indudablemente, a Israel, al mismo tiempo que decimos que jamás debe también dejar de lanzar cohetes, tenemos que poner el énfasis, indudablemente, en ese desequilibrio de fuerzas y en lo que está haciendo Israel contra la población palestina. Y no podemos dejar de hacer un llamamiento a los estados proveedores de armas en cuyas manos sí que estaría una solución, si no una solución al conflicto, al menos la posibilidad de pararlo para volver a retomar las negociaciones. En este punto también no puedo dejar de hacer hincapié en que la condena de las acciones que está emprendiendo Israel no nos puede llevar a una actitud de antisemitismo. Precisamente por estas atrocidades se están proliferando en determinados países europeos o de todo el mundo determinadas actitudes antisemitas que no podemos compartir porque no dejan de ser racistas. En todo momento tenemos que diferenciar el Estado de Israel de la población del Estado de Israel, porque muchos de esos ciudadanos israelitas están en contra de lo que está haciendo su Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Goyevizo. Perdón, señora Fernández. Señora Medina. Gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. Esta proposición que trae hoy el Grupo de Izquierda Unida nos hace que estemos tristes, que estemos enfadados y que estemos horrorizados por los hechos a los que estamos asistiendo. Ojalá y que esta moción no tuviera que estar hoy en el orden del día o que hubiéramos tenido que retirarla por no ajustarse a la realidad. Pero lamentablemente esto está ocurriendo. Se habla ya de más de 1 millar de muertos y miles de heridos en algo que debe ser calificado como una masacre, debido a la desproporción de la fuerza que Israel está aplicando sobre el territorio y la población de Gaza. Desde el Partido Socialista exigimos de forma clara y contundente el alto el fuego inmediato. La comunidad internacional tiene la responsabilidad legal y moral de proteger a la población palestina y debe avisar a Israel de que es responsable de las graves violaciones de derecho internacional humanitario. Desde el Partido Socialista pedimos a la Unión Europea mayor energía y una acción diplomática efectiva, directamente sobre el terreno. La Unión Europea debe plantearse incluso la suspensión del acuerdo de asociación de Israel con la Unión Europea si no se detiene el uso desproporcionado de la fuerza. El Gobierno de España también debe exigir a Israel que trabaje por la paz y por una solución definitiva en la zona. Y también se hace necesario el envío de ayuda humanitaria para poder atender a la población civil y reconstruir los hospitales bombardeados con urgencia. El sufrimiento del pueblo palestino tiene que acabar. Como ha sido reconocido y declarado por la comunidad internacional y sus potencias más significativas, Palestina tiene derecho a un Estado. Pero, sobre todo, los hombres y mujeres palestinos, los niños y niñas palestinas, tienen derecho a vivir sin que se les aplique la violencia extrema sobre sus ya difíciles condiciones de vida. La comunidad internacional debe hacer una nueva reflexión sobre este problema, con más imaginación a la hora de plantear alternativas a la negociación que hasta ahora ha arrojado escasos resultados. Debemos intentar no caer en los errores cometidos ni detenernos ante los obstáculos. Ningún obstáculo es insalvable cuando se trata de alcanzar la paz. Los socialistas siempre hemos defendido el derecho de Israel a existir en plena seguridad y siempre hemos exigido exactamente lo mismo para Palestina, esto es, el derecho a su propio territorio sin injerencias, sin invasión y sin violencia. Por ello, y aún no estando totalmente de acuerdo con la propuesta que presenta Izquierda Unida, vamos a votar a favor y nos gustaría que el resto de grupos hicieran lo mismo para poner nuestro granito de arena en la condena de esta masacre y en la necesaria resolución del conflicto lo antes posible. Por último, desde este grupo, al igual que hemos hecho como partido aprobando una resolución el pasado fin de semana, queremos declarar nuestra solidaridad con las víctimas inocentes de este conflicto, con los hombres y mujeres, con los niños y niñas
que reciben bombas como castigo añadido a una vida de privaciones entre fronteras limitadas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Medina. Señor Bollerizo. Perdón, que la proposición de Izquierda Unida. Señor Ortiz. Muchas gracias, señor presidente. Mire, desde el Grupo Municipal del Partido Popular queremos mostrar nuestro más profundo pésame ante las muertes injustas de civiles que se están produciendo sin diferencias entre si son palestinos o de Israel. Porque para nosotros el asesinato de inocentes no puede ser diferenciado si es de un bando o de otro. Por eso aprovecho para decirles, señores de Izquierda Unida, que nos parece lamentable que ustedes no reconozcan en esta proposición el secuestro y el asesinato de 3 estudiantes judíos en Cisjordania por parte de Hamás y encima vengan a decir que ha sido el pretexto para el comienzo de este conflicto. El Gobierno municipal de Getafe, al igual que el resto de administraciones en nuestro país, se suman al manifiesto firmado por el resto de países de la Unión Europea, firmado hace tan solo unos días, donde se condena todas, sin exclusión alguna, de las muertes ocurridas a civiles, incluidas las provocadas por Hamás, que al parecer algunos no quieren reconocer. Señores de Izquierda Unida, presentan a este Pleno una proposición plagada de incorrecciones y falsedades, pero sobre todo, y es lo que más me preocupa, presentan una proposición donde, lejos de intentar buscar una solución al conflicto, ustedes eligen la vía de la política más sectaria, dejando de manifiesto su despreocupación por la grave desgracia que está ocurriendo. Me hubiese gustado leer en su proposición que instasen al Gobierno de la Nación a seguir trabajando por el camino de la mediación para la solución del conflicto o incrementar y garantizar las ayudas humanitarias que sean requeridas por la población civil. Pero eso no les importa. Ustedes proponen algo tan importante para este conflicto como hacer un boicot a los productos procedentes de Israel y a sus instituciones. Esa es su gran aportación mientras cada día mueren inocentes. Bueno, pues ante esta pantomima les decimos que no cuenten con nosotros. Y que si quieren comenzar con este boicot, señores de Izquierda Unida, empiecen dejando aquí su teléfono iPhone, dejen de utilizar Facebook o en la siguiente intervención no utilicen este micrófono que parte de su tecnología está hecha en Israel. Esas son sus grandes propuestas. Como les decía anteriormente, ante este tipo de conflictos tan graves les pediría un poco más de rigor en sus exposiciones. Miren, piden que Israel cumpla el derecho internacional humanitario. Ustedes no saben que ha sido la banda terrorista Hamás la que el pasado día 15 de julio, mientras se suspendían las operaciones en Gaza para la entrada de ayuda humanitaria, Hamás lanzó más de 50 cohetes contra Israel. Que mientras la ONU el pasado 17 de julio pidió el alto al fuego para permitir la entrada de ayuda humanitaria, Hamás no lo respetó y siguió atacando. O que el pasado día 20, cuando Cruz Roja pidió entrar para hacer determinadas acciones, Israel paró el fuego y Hamás siguió con su ofensiva. Cuando un país es atacado, tiene el derecho de defenderse. Y en este caso, pese a las negaciones de Izquierda Unida, Israel ha sido y viene siendo durante años atacado por una banda terrorista como Hamás, lanzando su armamento contra las principales ciudades y construyendo túneles que cruzan de Gaza a Israel para cometer actos terroristas. Mientras Hamás ha invertido a lo largo de los últimos años millones de dólares en la construcción de estos túneles para atacar al Estado de Israel, el gobierno israelí lo ha destinado a la protección de sus ciudadanos. Hamás, como movimiento terrorista que es, le es indiferente la situación en la que se encuentran los civiles en la Franja de Gaza. Es más, están siendo utilizados como escudo militar contra Israel. Los terroristas de Hamás están utilizando los edificios públicos como colegios u hospitales y edificios civiles como lugar de almacenamiento o lanzadera de misiles contra Israel, y así como han hecho uso de ambulancias como medio de traslado de terroristas. Esta actitud lo único que consigue es poner en peligro a la población civil. Es por eso que los dirigentes de Hamás no tienen inconveniente en utilizar a civiles como escudos humanos, ya que su máquina de propaganda se alimenta a base de sufrimiento y de sangre. Diferentes gobiernos, instituciones y organismos internacionales han intentado y siguen intentando mediar en el objetivo de dar fin cuanto antes a una desgracia como esta, incluido el gobierno español a través del ministro de Asuntos Exteriores. Pero los terroristas de Hamás se cierran ante cualquier posibilidad de acuerdo. Esto muestra cuál es el interés final, el de alargar y mantener activo el conflicto el mayor tiempo posible, sin importar las muertes que eso pueda producir. Es importante recordar que Hamás, en su propio estatuto de fundación, ya indica que su objetivo final es el de terminar con el del pueblo de Israel. En esta proposición se tacha al Estado de Israel como genocida,
No, señores. El Estado de Israel lo único que ha hecho ha sido ejercer su autodefensa ante los ataques de unos asesinos. La diferencia es que mientras un Estado protege a su pueblo de los ataques externos de los terroristas de Hamás utilizan a su pueblo como escudo humano. Como decía en el inicio de esta proposición, desde el Partido Popular lamentamos profundamente la muerte de cualquier inocente y entendemos el camino de la negociación como el medio de solución de este conflicto. Esto es lo que nos hubiese gustado que hubiesen traído, señores de Izquierda Unida, a este pleno, pero han preferido irse por el camino del sectarismo político y creen que es más importante hacer boicot a productos procedentes de Israel que seguir trabajando por el fin del terrorismo, por la paz y por la libertad. Por eso no vamos a apoyar esta proposición. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ortiz. Señora Ollerizo. Señora Manesalillo. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Señor Ortiz, decirle que de todas las intervenciones que llevamos en este tiempo de legislatura, quizá estos han sido los 5 minutos más vergonzosos que ha hecho usted en este salón de plenos. Simplemente, también recomendarle que se lean las mociones, ya que dice que no hablamos nada de enviar ayuda humanitaria, cuando dentro del acuerdo quinto se recogen 9 exigencias al Gobierno de la Nación, entre las cuales está el tema de enviar ayuda humanitaria, así como que se presione el cumplimiento de las diferentes resoluciones y todas las resoluciones pertinentes relativas al arreglo pacífico de la cuestión palestina. Si usted se quiere quedar con lo demás, es que la verdad es que es un papelón defender al Estado sionista, un gobierno que está teniendo actitud sionista de Israel. Se han dicho aquí algunos datos. Palestina tiene una población de 1.800.000 habitantes. El 80% de ellos son refugiados, más del 44% menores de 15 años. A día de hoy o de ayer por la noche, y quizá estas cifras ya no estén actualizadas, son más de 1.200 muertos, el 75% civiles. Ayer simplemente más de 100. Más de 7.000 heridos, 287 niños y niñas asesinadas y 130 mujeres. Más de 5.000 casas destruidas, 18 hospitales bombardeados, 120 escuelas bombardeadas, 200.000 desplazados, de los cuales 70.000 son niños y niñas, 12 periodistas atacados y la única planta eléctrica que tienen en Palestina ha sido atacada 4 veces, la última ayer, que ha sido completamente destruida, dejando sin suministro a este 1.800.000 habitantes. Hablas de resoluciones. Evidentemente, Israel es el campeón en la vulneración de los derechos humanos y derecho internacional. Vulnera 3 de las 4 convenciones de Ginebra e incumple las resoluciones de Naciones Unidas, como lo demuestra, y no lo dice Izquierda ni lo plasma en el papel, como lo dicen diversos informes y denuncias de diferentes organismos. Hoy, Israel está cometiendo crímenes que señala el derecho internacional, crimen de genocidio, de guerra, de lesa humanidad, de agresión y de terrorismo de Estado, todos ellos perseguidos por el Tribunal Penal Internacional. Además, también este Estado destaca en el obstáculo a la prestación de atención médica, incluso atacando coches de la ONU o atacando ambulancias, ataques a los derechos de la infancia, construcción de un muro ilegal. Palestina, el bloqueo desde el 2007 por tierra, mar y aire, tortura, armas prohibidas y castigo colectivo. En resumen, desde 1948 a 2009 son 79 resoluciones que critican y condenan a Israel por violar las resoluciones, la Carta de las Naciones Unidas, las Convenciones de Ginebra y por otras violaciones del derecho internacional y ejercer el terrorismo internacional. Y no olvidemos el Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino, creado en el año 1975 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, destinado a que el pueblo palestino pudiera ejercer su derecho a la libre determinación, independencia y soberanía, la cual, hablando mal y pronto, se la pasan por el forro. O el último informe presentado hace unos días por la alta comisionada del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que habla clara y específicamente de crímenes de guerra, así como también de la violación de leyes humanitarias internacionales por parte del ejército israelí. Pero ¿saben el verdadero problema de todo esto? No es que no me dé tiempo en estos 5 minutos a poder detallar más cuáles son los derechos que se están vulnerando. Es que ustedes no lo quieran saber o intenten justificarlo, como acaba de hacer el portavoz del Partido Popular, en la línea con el Gobierno del Estado, con el derecho a la defensa por 3 asesinatos en Cisjordania y se apoya la masacre en Gaza sin armada, ni ejército ni aviación. Es vergonzoso que el Gobierno, ya viendo local,
como a nivel estatal, en vez de condenar a Israel, justifica la masacre diciendo que tiene que defenderse de los ataques del grupo islamista Hamás. Tras esto, desde aquí también, me pregunto si ustedes están de acuerdo con la diputada israelí que hace unos días dijo que las mujeres palestinas deberían desaparecer junto a sus hogares, donde han criado a estas serpientes. De lo contrario, criarán más pequeñas serpientes. Y ni siquiera el presidente del Gobierno es capaz de acudir al Congreso a decir qué medidas se están tomando. Como también decir que sorprende pues, que cuando Israel ya había asesinado a más de 600 palestinos, aparezca y se haga pública una carta de Elena Valenciano quedando a total disposición del embajador de Israel. Como dato, y creo que esta información la desconoce, señor Ortiz, porque habla de que están teniendo la misma postura que en el resto del Estado, el pasado 17 de julio el Parlamento valenciano aprobó por unanimidad una declaración institucional de apoyo al pueblo palestino y reclamando a la comunidad internacional que exija a Israel el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas, algo que aquí se intentó, pero se prefirió mirar para otro lado. Y también recordarles que el 2014 es el Año Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, reconocido por Naciones Unidas. Por todo esto, y para ir terminando, porque no podemos ser cómplices, porque no podemos permanecer impasibles en este genocidio, porque el silencio mata, condenamos al Estado de Israel por los crímenes cometidos y exigimos el alto el fuego ya, así como el levantamiento del bloqueo criminal e ilegal. Rechazamos los productos con intereses en el Estado de Israel, así como declaramos non grata la presencia de cualquier equipo o organización que venga en representación del Estado de Israel. Volvemos a remarcar, Estado de Israel, un gobierno sionista, así como toda esta batería de exigencias al Gobierno de la Nación que vienen recogidas en la proposición. Voy terminando. Estos crímenes no se van a olvidar, se juzgarán y habrá culpables. Y lo que hagan hoy con su voto será por el pueblo palestino o contra él. Gracias. Muchas gracias. Pasemos a la votación. Señor Morato. A favor. Perdón, el dictamen es desfavorable. ¿A favor o en contra del dictamen? A favor del desfavorable. En contra del dictamen. ¿En contra? En contra del dictamen. En contra. En contra. En contra. A favor del dictamen. Son 13 contra 12, ¿no? Sí. 13 contra 12 a favor del dictamen. No prospera el dictamen. O sea, no prospera la moción. El dictamen prospera. Señor secretario. No prospera, es decir, se vota a favor del dictamen. No, se vota a favor del dictamen, con lo cual no prospera la proposición. ¿No? Pues eso. No es que había dicho que no prospera el dictamen. No prospera la proposición. Vale, de acuerdo. Pasamos al siguiente punto. Proposición del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes sobre las tareas de descontaminación en la parcela donde estaba instalada la empresa Uralita. Señora Fernández. Sí, gracias. Bien, la empresa Uralita, una de las fábricas importantes que estuvieron residenciadas en nuestro término municipal, supuso un problema de salud laboral muy importante a lo largo de toda su existencia para los trabajadores que allí estuvieron trabajando, pero no solo para ellos. Hay estudios, concretamente Comisiones Obreras los tienen muy documentado el asunto, que relacionan la incidencia de los problemas relacionados con el asbesto, con gran incidencia sobre todo de cánceres, no solo del mesotelioma, sino de otro tipo de enfermedades en las poblaciones donde están ubicadas las fábricas que trabajaban con estos materiales. Posiblemente es muy difícil de determinar hasta qué punto esta influencia afectó durante años a Getafe. Lo que sí sabemos es que los trabajadores sí se vieron afectados en gran medida y sus familiares, y que han tenido numerosos pleitos en los tribunales para que se les reconozca la enfermedad profesional que padecían con las indemnizaciones correspondientes. Bien, el problema aparentemente terminó. La fábrica ya, una vez conocido el peligro del amianto, dejó de fabricarlo, se dedicó a otro tipo de productos, incluso ya no está. Pero hay un terreno allí
donde quedaron residuos y siguen quedando al parecer, y cuando parecía solucionado el problema, parece ser que las tareas de descontaminación del área aún siguen existiendo. Y hoy, con esta proposición que trae Izquierda Unida, nos enfrentamos a la necesidad de que el Gobierno municipal tome determinadas actitudes para que las tareas de descontaminación, que todavía tienen que seguir haciéndose, al parecer, se hagan con las debidas garantías de seguridad. Porque no solo por las industrias de alimentación que están trabajando en las proximidades del terreno, sino también por la salud de toda la población, puesto que estas partículas, si no se tratan con las debidas precauciones de humedecimiento, etcétera, vuelan y entonces nos afectan a toda la población de Getafe o de los municipios colindantes, pues hay que tomar especiales precauciones. Y por eso UPyD va a apoyar, por supuesto, esta proposición que trae Izquierda Unida, en la que se insta, por un lado, al Gobierno municipal a tomar determinadas acciones en lo que le compete, pero también a gestionar con la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid que mire si se están respetando las precauciones necesarias en la descontaminación de la zona. Por lo tanto, nada más que añadir, solamente manifestar el voto a favor de la proposición. Muchas gracias, señora Fernández. Señor Bustos. Buenos días. Bueno, estamos debatiendo una proposición que presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida referente a las tareas de descontaminación en la parcela donde se ubicaba la antigua empresa Uralita. Estas tareas de descontaminación se refieren a los trabajos que la empresa Geotecnia 2000 del Grupo Atisae viene realizando desde el año 2009, consistentes en la recuperación de suelos y aguas subterráneas contaminadas por hidrocarburos de tipo fueloil, aceites hidráulicos y gasóleo de calefacción. Estos trabajos, por otra parte, cuentan con todos los permisos y autorizaciones. Lo que inquieta al Grupo Municipal Socialista, por todo lo expuesto por el Grupo Municipal en su proposición, es el evidente estado de deterioro y abandono que muestra la parcela. Una parcela, como ya se ha dicho, en la que durante décadas se ha trabajado con amianto y que, aunque se hicieron trabajos de descontaminación de este producto cuando se cerró la fábrica, el suelo sigue manteniendo un sospechoso e inquietante color gris, y que hoy se encuentra además sin vallar y sin vigilancia. Yo mismo ayer por la mañana recorrí toda la parcela libremente sin que nadie me cortara el paso. Una parcela que además se está convirtiendo en un vertedero y en la que no existe ningún tipo de información sobre los posibles peligros en los que se pueda enfrentar cualquier persona que entra en esta parcela. Son igualmente preocupantes, como dice Izquierda Unida en su proposición, las tareas, las condiciones de trabajo en las que los operarios realizan estas tareas de descontaminación, condiciones de trabajo que vienen reguladas por el Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo, en el que se establecen las condiciones mínimas de seguridad y salud a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, que no solo afectan a los trabajadores implicados, sino también a todo el entorno, al provocar, como se dice en la proposición, algunas nubes de polvo que pueden contener restos de asbestos y cuyos efectos en la salud son tristemente desconocidos en nuestro municipio. Por tanto, es absolutamente necesario que el Gobierno municipal realice las gestiones oportunas dentro de sus competencias o ante otras administraciones y empresas para garantizar que no existen riesgos para la salud de nuestros vecinos y vecinas derivados del lamentable estado en el que se encuentra la parcela. La parcela debe ser vallada y señalizada, cuestión que seguramente corresponderá a la propiedad, para impedir el paso a esta zona, e inspeccionada, cuestión que sí que corresponde al ayuntamiento, para que no existan vertidos ilegales y para garantizar que cuando se realicen trabajos de descontaminación o removido de suelos se realicen en las condiciones que marcan la legislación vigente. Por eso, ya que todos los grupos estamos de acuerdo y vamos a apoyar esta proposición, nuestro grupo lo que pide al Gobierno municipal es que tome cartas en el asunto lo antes posible. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bustos. Señor Borrachón, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días de nuevo. En relación a la proposición presentada por Izquierda Unida de los Verdes en referencia a las tareas de descontaminación de la parcela donde se estaba instalada la empresa Uralita, indicarles lo siguiente. Primero,
Desde mi concejalía se está en contacto directo con la Consejería de Medio Ambiente para vigilar que se realicen los trabajos recogidos en el informe que elaboró dicha concejalía en su momento. Segundo, se determina que la contaminación del suelo es fundamentalmente procedente de hidrocarburos y aceites minerales por la propia actividad desde hace 70 u 80 años aproximadamente. Tercero, en el desmantelamiento de la fábrica entre los años 2000 y 2010 se realizó con un tratamiento de descontaminación de elementos con amianto, cubiertas, tuberías y otros elementos constructivos. Cuarto, las instalaciones no albergan áreas de vertido de residuos de amianto, ya que se disponía de un vertedero específico ya tratado y recuperado en el polígono de San Marcos. Quinto, en la actualidad el área de trabajo está perfectamente delimitada y no permite el acceso sin autorización. Los restos de escombros que aparecen en la zona de obras proceden del levantamiento del solado que ha de ser abierto para acceder al suelo contaminado. Sexto, el polvo y partículas proceden del propio movimiento de tierras que, no obstante, han de minimizarse mediante riesgos controlados. Los niveles de partículas que se miden en la estación de calidad del aire del municipio, ubicada en la Avenida de las Ciudades, no se detectan anomalías en los límites establecidos para partículas en el municipio. Séptimo, la vigilancia y control de las condiciones de trabajo en cuanto a seguridad y prevención de riesgos de los trabajadores corresponde a la empresa, direcciones facultativas, dirección de obras, dirección de seguridad y salud y, en la última instancia, a la Administración de la Comunidad de Madrid en el ámbito de la protección de los trabajadores. Informarles que la empresa Geotecnia 2000 tiene obligación de cursar periódicamente ante la Consejería un informe del seguimiento de las obras, trabajos realizados, analíticas de seguimiento y otros datos, y tal como establece el apartado segundo de la resolución del 16 de marzo de 2010. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ranchón. Señora Bolleriz. Buenos días a todos, concejales, concejalas, público asistente y vecinos y vecinas que nos ven por internet. Bueno, yo me alegro de que lo tenga todo controlado, señor Burranchón, pero si lo tiene todo tan controlado y es todo lo que nos ha dicho tan verdad como lo de que la zona está totalmente delimitada y es imposible su acceso, pues ya me empiezo a temblar las piernas. Y a todos los vecinos, porque cualquier vecino puede entrar, o sea, llegamos hasta donde estaba la excavadora, sin que nadie nos interceptara el paso. Gracias, mira, no he tenido la prevención de traerme yo las fotos y hemos adjuntado fotos al expediente precisamente del interior de la parcela. No hay vallas. Se ha convertido en un vertedero incontrolado porque allí había saneamiento, restos de obras, restos de ladrillos, que lo puede ver todo el mundo y es que están aquí las fotos. Hay al lado, en la calle que sube por donde está Seur, hay una puerta y hay una valla frontal, pero toda la parte de atrás está al descubierto y si se ha visto usted el expediente y ha visto las fotos, pues hay pues bastantes, pues aparte de que hay socavones bastante profundos y que hay alcantarillas que no tienen ningún tipo de señalización. Alguna tiene un palé encima. Alguna tiene un palé encima, pero nada más. Y ya le digo, paséese, porque yo me imagino que incluso estará hablando de algo que le habrán dicho o de algo que se lo ha inventado, pero paséese porque hemos accedido. Hemos accedido hasta el socavón donde estaba la excavadora sin que nadie nos interrumpiera el paso. Y a cualquiera que vaya lo podrá hacer. Y es una realidad que eso se ha convertido en un vertedero incontrolado de escombros y que puede generar perjuicios pues, a aquellas personas que salgan a pasear y se les ocurra meterse, por ejemplo, con el perro a dar una vuelta. O aquellos que vayan ilegalmente a verter escombros a ese espacio pueden generar cualquier tipo de accidente. Es verdad, y además ya hay poco que aportar, ya se ha dicho por parte de todos los grupos y además queda reflejado en la moción cuál es la historia de Uralita y cuál es la triste historia para este municipio, para muchos vecinos y vecinas de Getafe y trabajadores de Uralita, y que probablemente pues muchos de los que estamos aquí tenemos algún conocido familiar que ha sufrido pues alguna jubilación anticipada o consecuencia de la asbestosis y del amianto, incluso algunos fallecimientos, y de hecho pues ha sido una larga tarea judicial la de los trabajadores de Uralita y la de sus familiares, que desde aquí
les damos ánimo y les felicitamos por esa lucha que han llegado a tener, y todas las sentencias son favorables, aunque, como han declarado algunos, eso no soluciona sus problemas de salud. El dinero no les va a salvar la vida, porque en este caso no tienen solución y, por desgracia, además, a muchos les ha llegado después de fallecidos. Pero el caso en este tema, salvo el reconocimiento de la lucha de estos trabajadores, es el que evidentemente se hicieron las tareas de descontaminación entre el año 2000 y 2010, que nos confirmaron los propios trabajadores que tenían todos los permisos, que nosotros no hemos dudado en ningún momento en la moción de que no tengan ningún permiso ni que no estén, pero sí que apreciamos pues que las nubes de polvo, independientemente de los contaminantes que puedan llevar, no son beneficiosas para la salud. Ha provocado quejas hasta en las viviendas colindantes más próximas, como pueden ser las de la laguna de Joadsel, y sobre todo de las empresas cercanas, sobre todo del lado que es de una distribuidora alimentaria, en el que bueno, pues las nubes de polvo causan molestias y a nosotros nos genera las dudas de que algún resto pueda haber, que nos gustaría, y además tenemos información de que la Consejería de Medio Ambiente, y es más, también Comisiones Obreras han estado, Salud Laboral, recientemente en las instalaciones, que se soliciten los informes y se hagan los análisis oportunos para garantizar que no hay, que realmente solamente hay hidrocarburos, porque también vimos allí algunos restos que también adjuntamos las fotos de que bueno, pueden ser simplemente bueno, pues unos restos que no tienen ninguna más trascendencia, pero que se nos garantice a los vecinos y vecinas de Getafe y a los del entorno que realmente ya no quedan restos de amianto y que las labores de descontaminación de hidrocarburos se está haciendo correctamente. Es decir, no se pueden generar las nubes de polvo que se están generando. Los propios trabajadores nos dijeron que regaban algunas veces. Habrá mecanismos para solucionar ese problema. Y además, aparentemente, también los propios trabajadores pues no observamos que si llevaban algún el traje, alguna parte de protecciones, pero lo que son mascarillas, aunque solamente sea para impedir que puedan absorber el polvo, no vimos que los propios trabajadores llevaran algún tipo de protección en ese sentido. Por tanto, como nos parece un tema grave, que puede ser, yo no lo estoy afirmando, puede ser que sea un tema grave de salud, lo que sí es verdad que es un tema grave de nubes de polvos, que se tomen las medidas oportunas y, sobre todo, la gravedad de que haya un espacio abierto al que se pueda acceder y que, además, según la propia normativa y la propia ordenanza, son las propietarias de esa parcela las que están obligadas a tenerlas en buen estado. Por lo tanto, lo que le pedimos al Gobierno municipal es que exija a los propietarios o al propietario de la parcela a que realice las tareas de limpieza de la parcela, que las deje en perfecto estado y que impida su acceso para que vuelva a producir, para que impedir que vuelva a procederse a un vertedero incontrolado de escombros. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Goyerizo. Pasamos a la votación. A favor. A favor. A favor. A favor. A favor. Prospera por unanimidad. Punto 9. Proposición del Grupo Municipal Unión, Progreso y Democracia sobre los requisitos para ser perceptor de ayudas para el pago del IBI. Señor Morato. Señora Goyerizo. Bueno, la moción que nos trae hoy el Unión, Progreso y Democracia, UPyD, de antemano le decimos que vamos a votar favorablemente porque es algo que además se aprobó con su voto favorable, no el nuestro, en los presupuestos, y que ya vemos el resultado que ha dado, como en otras ocasiones que el Partido Popular acepta determinadas propuestas y que luego no las lleva a cabo o las lleva a cabo pues no con respecto a lo que se ha comprometido. Ya de principio el tema de los 50.000 euros nos parecía que no cubrían las necesidades reales de nuestro municipio, pero realmente con esta situación ha quedado todavía más al descubierto que las condiciones que ha puesto el Partido Popular para poder tener acceso a
a estas ayudas son altamente insuficientes, porque realmente el concepto es por la situación familiar, que es situación de todos los miembros en paro, y no del valor catastral de las viviendas. Y bueno, pues aprovechando para el tema del debate sobre el IBI y los impuestos directos, que es verdad que lo populista y lo demagógico es decir que se baja el IBI, pero que realmente estas bajadas del IBI no solucionan los problemas reales de los vecinos y vecinas, que puede suponer 20-30 euros en función del valor catastral de las viviendas, y no soluciona la vida y el tener un alimento o el poder pagar los suministros en el día a día, el que te quiten 20, 30 o hasta 60 euros en el IBI al año. Sin embargo, sí que sería una solución el que pues esas bajadas del IBI no se realizaran y se hiciera una bolsa con todas esas, con todo ese montante económico para generar pues una renta básica de inserción que pudiera llegar a más familias y que realmente solucionarían algunos de los problemas. No obstante, por desgracia, esto es lo que tenemos, pero esta además también se suma pues a otra moción que se aprobó aquí, que trajo este grupo municipal con el tema de ayuda al pago de los suministros para las familias que entran en pobreza energética, que ya hicimos un ruego de cómo se estaba aplicando y que se estaba aplicando y que no tenemos conocimiento ni información de que se haya llegado a aplicar, y es un suma y sigue de todas estas ayudas que se van planteando, que es verdad que el Partido Popular hace mucha publicidad de estas ayudas, el incremento en las ayudas de emergencia que luego no se gastan las partidas cuando lo vemos en las cuentas de final de año, que las ONGs están haciendo frente a muchas de las necesidades de las familias y además se les rebajan las subvenciones, y todo es populismo, vender algo que es humo y que realmente no se está llegando a la solución real de muchas familias del municipio, que según datos de Cáritas y de Cruz Roja existen aproximadamente 24.000 personas por debajo del umbral de la pobreza, que un 6% sobrevive bajo el indicador de pobreza material severa, y además estas mismas organizaciones sitúan necesidades de emergencia en torno a unos 2.000 hogares. En contrapartida tenemos declaraciones de la propia concejala de Servicios Sociales, que no solamente lo ha dicho en comisiones informativas, sino también en plenos, que están cubiertas todas las necesidades de nuestros vecinos y vecinas y que solamente tenemos un indigente que no quiere ayuda. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Heras. Buenos días de nuevo. Bien, la proposición que efectivamente en estos momentos debatimos hace referencia a las ayudas que el Gobierno municipal ha establecido para las viviendas, para la primera vivienda habitual, para el pago del IBI. El Partido Socialista ya planteó en las alegaciones de la modificación de tributos alegaciones en ese sentido, pero en un sentido más amplio, lamentablemente no recogido por el Gobierno municipal. Lo que planteábamos era efectivamente que se dotara de una subvención o ayudas o incluso aplazamientos en el pago del IBI para los colectivos más desfavorecidos en nuestra ciudad. Colectivos desfavorecidos que no los circunscribíamos solamente a trabajadores en paro. Y lo que planteábamos en esa proposición es que efectivamente hubiera reducciones en el pago del IBI de un porcentaje del 30 o 50% de la cuota de ingreso en función del número de familiares de la unidad familiar y de los ingresos de la misma. ¿Por qué? Pues porque efectivamente yo creo que cada vez es más claro las situaciones graves económicas no solo se derivan lamentablemente por estar en paro, sino que muchos de los que estando trabajando se encuentran también en una situación de dificultad económica, por cuanto conocemos el incremento de lo que denominamos la precariedad laboral. Trabajadores que tienen contratos temporales y que, por tanto, a lo largo del año sus ingresos son muy escasos, o trabajadores a tiempo parcial
que aunque trabajan todos los días, son pocas horas y, por tanto, sus ingresos también son muy precarios. Por ello, y con esa situación, el Gobierno municipal, en la Junta de Gobierno del 8 de abril, pues efectivamente estableció unas ayudas para el pago del IBI a titulares de vivienda habitual. Lo que ocurre es que hizo unas bases que lo que establecían en las mismas eran una situación, creemos, excesivamente restrictivas. ¿Cuáles eran esas bases? Que todos los miembros de la unidad familiar deberían estar en el paro y que, otra exigencia, la vivienda no tenía que tener un valor superior, el valor catastral superior a la mediana de los valores catastrales del año 2013. Es decir, unas viviendas que no fueran con un valor catastral superior a 109.000 euros. Pues bien, esa situación, ¿qué nos dio? Pues aunque efectivamente, como se ha dicho antes, se dotó de una partida de 50.000 euros que se puede considerar escasa, lo cierto es que la realidad luego ha sido que solamente se ha gastado 6.082 euros. Es decir, esa gran oferta de ayuda a las familias paradas en Getafe lo que ha dado es fruto para tan solo 25 familias. ¿Podemos llegar a la conclusión de que las familias en Getafe gozan de excelente salud económica? Yo creo que no. Yo creo que a la conclusión que podemos llegar es que, efectivamente, esa oferta de ayuda es una oferta trampa, es una oferta que podríamos considerar de engaño, porque se le da a la población la idea de que se articula un mecanismo para ayudarles en sus dificultades y luego vemos que tan solo 25 familias alcanzan ese derecho. Nosotros creemos que, efectivamente, lo que se debe hacer es una ayuda real a las familias con dificultades. Por ello, aquí se oye en muchas ocasiones al Gobierno municipal que incrementamos los recursos en ayuda social. Bueno, no sé si se incrementan los recursos, lo que sí se pone de manifiesto es que luego esos recursos no se gastan. En este caso concreto se decía que se iban a destinar 50.000 euros y realmente se han destinado tan solo 6.000, es decir, el 12%. Es decir, que de esos incrementos o de ese presupuesto que se destinan a fondo social, luego en la realidad su uso y su consumo es mucho menor. Realmente, lo que me interesaría decir, un hecho, por ejemplo, que manifiestamente es criticable, es que los titulares de las viviendas que se pudieran acoger a esos derechos fueran titulares con viviendas inferior a 109.000 euros de valor catastral. Bueno, decir que las viviendas de Molinos Buenavista, del Bercial, en definitiva, de los grandes barrios donde sus titulares son jóvenes, ninguna de ellas ha podido acceder a esa ayuda porque eran viviendas que, aunque son viviendas muy modestas, tienen un valor catastral superior a ese que se había fijado en las bases del Gobierno municipal. Para el Grupo Socialista quiero quedar manifiestamente claro que creemos que lo prioritario son las ayudas a las familias que lo están pasando mal en nuestra ciudad. Y no anuncios y propaganda, sino ayudas con una pretensión real de que les llegue a los vecinos. Desde luego, están para nosotros muy por encima de esos gastos de decoración y caprichos, aunque esos caprichos, muchos de ellos vengan del propio alcalde, con cometas y paraguas de la calle Madrid incluidos, que es lo que parece ser la prioridad del Gobierno municipal. Por ello, vamos a votar a favor de la proposición para que el próximo año, efectivamente, se recojan en esta materia unas bases más acordes con las proposiciones, con los planteamientos que hemos venido haciendo en varios plenos, en el último, por ejemplo, de que efectivamente se destinen recursos para ayudar a las familias con dificultades en nuestra ciudad, y en detrimento, claro que sí, en estos momentos, sobre todo, de esos gastos ostentosos que nos tiene acostumbrados el Gobierno municipal. Por ello vamos a votar a favor para que, al menos en el 2015 y sucesivos, mientras que perdure esta situación de crisis, las familias realmente tengan un apoyo por parte del Gobierno municipal en respecto al pago de sus tributos, bien disminuyéndole las cuotas o bien aplazándole las mismas en función de lo que se establezca en esas bases, que desde luego vamos a reclamar que sean mucho menos restrictivas y mucho más sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Heras. Señor Lázaro. Muchas gracias, señor presidente, y buenos días a todas las personas presentes y que nos escuchan por Internet.
Antes de entrar a fondo en el punto, me gustaría dirigirme a los señores portavoces, tanto de Izquierda Unida como del Partido Socialista, señor Agollerizo, señor Heras, para pedirles, por favor, que antes de continuar con estas intervenciones suyas, dediquen todos sus esfuerzos, en vez de a criticar, a construir. Ustedes no formaron parte del pacto que aprobó estas ordenanzas fiscales, ustedes no quisieron formar parte del pacto que aprobó los presupuestos que dotó estos 50.000 euros, así que, por favor, al menos déjennos trabajar a los que estamos llevando a cabo estas medidas. Y todos estos esfuerzos que ustedes dedican a criticar... Señor Agollerizo, ya ha tenido su turno, por favor. Yo les invitaría a que los dedicaran a hablar con sus compañeros de partidos, porque cuando uno observa la lista de ciudades que en España han aprobado este tipo de ayudas hacia las personas que tienen que superar una situación de crisis y además pagar el IBI, pues no se encuentra ningún ayuntamiento significativo de los que gobiernan ni el PSOE ni Izquierda Unida. Ninguno. Y, curiosamente, son los municipios del Partido Popular, como puede ser Málaga, puede ser Madrid, puede ser Alcobendas, Las Rozas y, en este caso, Getafe, los que sí nos hemos preocupado por este tipo de situaciones de las familias de nuestras ciudades y hemos trabajado y hemos puesto encima de la mesa soluciones reales. Mejores o peores, más completas o menos incompletas, más detalladas o menos detalladas, pero nos hemos puesto a trabajar con buena fe y teniendo a estas personas presentes. Sin embargo, y si nos centramos en el caso de la Comunidad de Madrid, los dos ayuntamientos que podrían considerarse más significativos de la izquierda, tanto Rivas como Fuenlabrada, sus vecinos todavía están esperando que sus compañeros de partido den algún paso de los que aquí proclaman para ayudar a esas personas que están pasando esa situación. Así que, resumo, les invito, en vez de a criticar, a trabajar y a mover y a sumar con sus compañeros de partido a ver si ahí pueden hacer lo que aquí piden. Centrándome en el punto, que creo que es lo que nos interesa, quiero adelantar, en primer lugar, la postura de voto del Partido Popular a favor de esta propuesta que presenta UPyD, como entendemos que no podía ser de otra manera. El Partido Popular en Getafe tiene un firme compromiso con la reducción de la presión fiscal, con la reducción de impuestos, lo hemos hecho y lo hemos demostrado con la ecotasa, con el IBI, con el numerito del coche, y es cierto que en distintas ocasiones hemos contado, en este caso, con el apoyo y la colaboración de UPyD para llevar a cabo estas políticas, cosa que no ha pasado con la izquierda. En el recorrido que han tenido estas ayudas, y muy bien sabe el Grupo Popular, el Grupo de UPyD, se fijó este mecanismo asistencial, que ha sido base para la negociación de las ordenanzas fiscales, y dentro de que era una experiencia novedosa para el Ayuntamiento de Getafe y para otros ayuntamientos que tomamos como referencia, se estableció por métodos de población una dotación de 50.000 euros para el año 2014, teniendo en cuenta que la referencia que trabajábamos, que era el municipio de Torrejón de Ardoz, había establecido 35.000 con una experiencia previa. Se aprobó en Junta de Gobierno el 8 de abril y los motivos de la tramitación acelerada de estas ayudas, porque sé que ha habido 5 casos que no se han podido aceptar por estar fuera de plazo, ha sido precisamente para evitar para evitar el desembolso a las familias beneficiadas de estas ayudas. El padrón del IBI, como ustedes saben, sale a finales de la primavera y el objetivo de todo el ayuntamiento, cuando ha trabajado, ha sido que estas ayudas estuvieran convocadas y adjudicadas antes de que saliera el padrón del IBI y, de este modo, evitar que las familias beneficiarias de las ayudas tuvieran que pagar el IBI y que les fuera devuelto al cabo de unos meses. El objetivo era que no llegara a producirse ese desembolso en estas familias, en las economías de estas familias, que adelantar ese pago podía ser incluso un problema. En definitiva, aparte, en esta tramitación se establecieron una serie de requisitos que, como insisto, provienen de un trabajo técnico de los equipos tanto de fiscales como de asuntos sociales que nos ayudaron en esta materia y siempre han tenido como inspiración las experiencias que se estaban desarrollando en paralelo en otros ayuntamientos. Cito el caso, por ejemplo, de Torrejón de Ardoz, de Alcobendas o de Las Rozas. Es cierto que hemos caminado como pioneros en este camino de ayudas y hemos hecho, desde luego, con la mejor de las intenciones, establecido un sistema de ayuda. Sí que le reconozco, y sí que lo están haciendo otros ayuntamientos, como por ejemplo el Ayuntamiento de Málaga, que este tipo de ayudas se pueden perfilar, se pueden mejorar, y le puedo asegurar, señora Fernández, que desde luego por parte del equipo de gobierno del Partido Popular de Getafe vamos a modificar las siguientes convocatorias para que, con los criterios que se están estableciendo en otros ayuntamientos que efectivamente pueden comprender la situación de estas ayudas y pueden comprender los destinatarios y las situaciones personales, consigamos que las ayudas lleguen al máximo número posible de personas. Desde luego, por parte de este equipo de gobierno, el esfuerzo ha sido
todo el que hemos tenido a disposición para que estas ayudas salieran en plazo. Se ha dotado de una cantidad económica que entendíamos que era más que suficiente y, desde luego, no se nos puede acusar de mala fe. Le tiendo la mano para que juntos podamos establecer nuevos criterios con las ayudas técnicas de otros ayuntamientos para que estas ayudas se extiendan. En definitiva, también hay que reconocer que el IBI es un impuesto que va vinculado al hecho de la propiedad, no a las situaciones personales del individuo. Por eso se planteó este tipo de ayudas que van tramitadas, además, por los asuntos sociales del ayuntamiento. Dentro de las precauciones que se establecieron a la hora de fijar los límites, también se contempló por los servicios técnicos hasta qué punto sería justo el dar una ayuda para el pago del IBI, por ejemplo, a propietarios de chalets que están por encima de la mediana o que tienen un patrimonio objetivamente elevado. La casuística es muy importante, es muy grande, el tipo de situaciones a las que nos podíamos enfrentar era variado y, desde luego, no queríamos dejar la posibilidad de que personas de alto patrimonio, por el mero hecho de estar en situación de desempleo, que puede ser una situación de desempleo incluso voluntaria porque puedan vivir de las rentas, se les permitiera no pagar el IBI. Le aseguro, desde luego, que los criterios han sido siempre, con la mejor de las intenciones, centrados en la ayuda a las personas que peor lo están pasando y en la línea de lo que todos los ayuntamientos que han tomado este tipo de decisiones habían establecido. Desde luego, reitero una vez más que por parte de nuestro alcalde y del equipo de gobierno tendremos siempre un talante dialogante y abierto a todo tipo de sugerencias para que la próxima convocatoria podamos modular de una manera quizás más exquisita, más fina, ampliando el abanico de casuística. Recogemos las propuestas que se hacen en su proposición y esperamos, además, que en esta línea se sumen no solo los dos partidos que hemos impulsado este tipo de ayudas, sino, ojalá, aquellos partidos del arco de la izquierda que tantas palabras tienen en contra de estas iniciativas cuando las hace el Partido Popular y tan poco tienen que ofrecer cuando gobiernan en determinadas ciudades. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor Lázaro. Señora Fernández. Gracias. Bien, para que veamos la génesis de esta proposición, un breve relato de los hechos desde la iniciativa de UPyD del Pleno de octubre, antes de que estuviera sobre la mesa el borrador de ordenanzas fiscales, es el primer punto, ¿no? El primer hito. Allí UPyD pedía que se establecieran unas ayudas para el pago del IBI. No se diferenciaba expresamente desempleados, sino personas en situación de necesidad de acuerdo a un baremo. Posteriormente entramos en la negociación de todos los grupos para las ordenanzas fiscales. El Gobierno municipal estuvo de acuerdo en que en presupuesto figuraría una partida encaminada a estas ayudas y, finalmente, en la discusión de presupuestos, el Gobierno municipal dijo que los técnicos de su área habían estimado que 50.000 euros sería una cantidad suficiente para hacer frente al pago de estas ayudas. Bien, como no teníamos un elemento de contraste, salvo el que nos ofrecían los técnicos, pensando en el Ayuntamiento de Torrejón, por ejemplo, se dio por válida esta cantidad. Con la idea, al menos la idea de UPyD, que había sido el grupo promotor de esto, de que si luego ante las solicitudes se veían claramente insuficientes los 50.000, UPyD instaría una ampliación de crédito para que pudieran cubrirse más situaciones de necesidad. Bien, en enero UPyD formula una pregunta al Gobierno municipal en la que pide cómo va la tramitación de esta convocatoria. Y en esa respuesta que nos da el concejal de Hacienda nos dice cuáles son los requisitos sobre los que están trabajando. Ahí, efectivamente, ya se habla de desempleados, pero en ningún momento se dice que se vayan a excluir a las viviendas que están por debajo de la mediana. La sorpresa ha sido cuando, ante la resolución ya de las solicitudes efectivamente presentadas en el registro, vemos que la cantidad que se ha dado de ayuda es absurdamente ridícula en comparación con esos 50.000 que ya nos parecían insuficientes, es decir, 6.000 euros. Y analizando en detalle el expediente, se ve que hay 5 denegadas por fuera de plazo, efectivamente, pero hay 57 denegadas por otras causas. 32 de ellas es porque esas viviendas tenían un valor catastral por encima de la mediana. Y ese requisito no tiene lógica alguna. Parte del supuesto de que las personas que viven en una vivienda con un valor catastral superior a la mediana, que son la mayoría, son ricos.
o tienen grande patrimonio. Esa cautela era innecesaria porque ya en la propia convocatoria decía que si había otras rentas no procedentes del trabajo ya estarían excluidos, por lo tanto no había que pensar en que eran ricos. Pero lo que sí podemos decir desde UPyD es que esas viviendas por encima de la mediana son en su inmensa mayoría las viviendas nuevas que se han hecho en Getafe en los últimos 10 o 15 años, muchas de las cuales pertenecen a familias que están aún pagando hipotecas y que en muchos casos se ven en situaciones de necesidad aún más acuciantes que las que están por debajo de la mediana, que son viviendas viejas en las que pueden tener otras necesidades, pueden estar en desempleo, pero al menos ya no tienen la carga de hacer frente al pago de los préstamos hipotecarios. Por lo tanto, se han quedado fuera familias en situación de necesidad de Molinos, de Buenavista, del Bercial, de Getafe Norte, que no son ricos en absoluto, es decir, muchos son viviendas protegidas, VPPL o VPPB, que durante los 3 primeros años, estas últimas, tienen un 50% de exención, pero que pasados esos años tienen que pagar un IBI bastante alto. Por lo tanto, era obligado el decir, ya que no podemos hacer nada de cara a las ordenanzas fiscales, o al presupuesto del año próximo y a la próxima convocatoria, no excluir a esas viviendas, porque si hay algún rico ya queda excluido porque sus rentas ya lo van a excluir, y además dar cabida a otra serie de solicitantes que aún estando trabajando puedan tener trabajos precarios, trabajos que en muchos casos son a tiempo parcial y que a veces cobran rentas de trabajo inferiores a las que puede cobrar un trabajador desempleado. Este año ya, lamentablemente, no podemos hacer nada porque estamos ya en el periodo fiscal en que la deuda es obligado ya a pagarla, la deuda tributaria, y además porque también esa propia Junta de Gobierno que aprueba estas ayudas anula el resto del crédito, desde los 6.000 hasta los 50.000, con lo cual no cabe ya ni siquiera pedir que se pudiera abrir una segunda convocatoria para este año, pero al menos que de cara a futuros ejercicios tengan en cuenta, sobre todo eso, las personas que viven en viviendas por encima de la mediana, que son la mayoría, no son ricos y deben estar incluidos, y segundo, que se dé cobertura a otras situaciones que no sean de desempleo, pero sí de bajas rentas. Y nada más por mi parte, me alegro de que el Gobierno municipal esté en la sintonía de hacerlo mejor el próximo año, ya que este año una propuesta que en principio era muy válida, pues la verdad que se puede dar en gran medida fallida por este criterio tan restrictivo que se ha aplicado. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Fernández, pasemos a la votación. A favor. A favor. A favor. A favor. A favor. Prospera la proposición. A continuación, proposición conjunta de los grupos municipales Unión Progreso, Democracia, Partido Popular, Socialista, Izquierda Unida, Los Verdes, a lo cual se ha sumado el concejal no adscrito. Señor secretario, existe una petición de palabra en este punto, Sí, ¿no? exactamente. Sí, puede pasar, por favor. Buenos días. Sí, tiene la palabra por 5 minutos. Gracias. Buenos días. Vengo como representante de los trabajadores de la empresa Atento, Atento de Servicios, cuya sede, una de las sedes está ubicada aquí en Getafe, para denunciar la propuesta por parte de la empresa de un expediente de regulación de empleo que en el caso de la empresa a nivel nacional afectaría a 823 trabajadores y en el caso de Getafe a 152. Entendemos que las causas que aplica la empresa para este ERE son completamente injustificadas por parte de todos los trabajadores, sindicatos, prensa, etcétera, todo el personal con el que se ha hablado. Entiende, incluso la empresa en algunos puntos ha dado a entender que si se hubieran hecho las cosas de otra manera se podría
se podría haber evitado estas pérdidas que alegan. Y pues, lo que entendemos que no es factible el despido de los trabajadores para cubrir la incompetencia por parte de la cúpula de la empresa. Más aún cuando a día de hoy todavía se siguen ofertando nuevas plazas de empleo dentro de la misma empresa e incluso se están ofertando plazas en el extranjero para la externalización del servicio. Es decir, contratar en países de Latinoamérica a un precio más bajo por esos trabajadores para reducir costes, despidiendo a cambio a personales de aquí. Hasta la fecha, la empresa ha propuesto ciertas condiciones económicas para aplicar este ERE. Entendemos que no son suficientes y en un momento dado pues incluso ha decidido reducir el número de trabajadores afectados, en el caso de Getafe, a 120, a cambio de que esos 30 puestos de trabajo, esos 30 despidos que alegaban, se cubran con voluntariados. Es decir, en ningún momento se reduce el número de afectados, seguirán siendo el mismo e incluso podrían aumentar debido a ese número de afectados de voluntariados que aceptan. Y posteriormente aplicar unas condiciones de trabajo del todo abusivas, con jornadas irregulares, es decir, cuando la empresa considere que el volumen de trabajo es mayor, pues trabajar 9, 10, 11 horas diarias durante 10 días seguidos quizás, y cuando tengan menos volumen, pues proceder a que la gente libre. También entendemos que, aparte de todo lo que se plantea ahora mismo, posteriormente esto abrirá la puerta para un mayor número de modificaciones y mayores despidos. Pues entendemos que con una pérdida del 25% del servicio que va a haber aquí en Getafe, esos puestos habrá que cubrirlos, obligando al personal que hay ahora mismo, al que se queda, a cubrir esas plazas, que en algunos casos son incompatibles con la vida personal de cada uno de ellos, y dando la opción de marcharse de nuevo, con lo cual ese número de despidos se puede ampliar en un gran número. También entendemos la afectación que puede tener este número de despidos en los negocios del municipio. Son ahora mismo, lo que digo, 150, más los que puedan venir en un futuro. Muchos de los negocios de la zona no es que sobrevivan a costa de los trabajadores de la empresa, pero es un aporte económico muy elevado para todos ellos, con lo cual se va a suponer una pérdida bastante elevada en toda esa zona. Con lo cual entendemos que en ningún caso, lo que pretendemos es que, lógicamente, que no se firme este ERE, ¿vale? Por parte de los sindicatos, todos los sindicatos que están en la mesa de negociación. Se ha dicho a día de hoy que no se va a firmar, la empresa sigue presionando e incluso han solicitado ampliar el plazo de negociación porque ven que no se llega a ningún tipo de acuerdo. El ERE sí o sí se hará efectivo, con o sin la firma, esperemos que sin firma, para posteriormente proceder a denunciar y solicitar la nulidad del ERE y que los trabajadores afectados sean readmitidos de nuevo en la empresa. ¿Vale? Lo que entendemos que muchos de los trabajadores, durante el caso de que no se firme, durante ese tiempo hasta que se lleve a cabo el juicio, pues van a depender de simplemente pues las prestaciones por el paro, es decir, no van a cobrar esas indemnizaciones que ofrece la empresa. ¿Vale? Entendemos que son 152 familias, muchos de ellos, aproximadamente un 40-50%, son vecinos de Getafe. ¿Vale? Y todo lo que va a venir detrás. Es decir, que no son 150 horas, que pueden ser 200, 300 a lo largo del año. Entonces queríamos hacer un poco de eco al Pleno, al Ayuntamiento, para que se haga cargo de intentar mediar con la empresa para, si no parar, al menos reducir en lo máximo posible el número de afectados y, por supuesto, que se tenga en cuenta, una vez que se hayan hecho efectivos los despidos, pues a todos esos trabajadores afectados que se van a quedar en el paro en este año. Y, bueno, para finalizar, pues, por supuesto, agradecer el interés mostrado por todos los grupos aquí presentes por la causa que afecta a todos los compañeros de la empresa. Muchas gracias. Muchas gracias. Tendrá, como viene en la proposición que vamos a aprobar hoy aquí, aprobada por todos los grupos políticos y por el concejal no adscrito, y
todo lo que en nuestra mano esté, tanto como Gobierno municipal como Pleno de este Ayuntamiento, estarán a favor para intentar remediar la situación en la que los trabajadores de Atento, de Getafe y de lo que no es Getafe, están en estos momentos inmersos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. También quería saludar a la diputada María José del Partido Socialista, que siempre la veo a mitad de pleno, nada más, no me despisto. Muchas gracias por asistir a nuestro pleno. Ahora pasemos a... El orden es normal. ¿No hay intervención? Señora Fernández. Sí, gracias. En primer lugar, gracias a Juan Manuel, en representación de los trabajadores de Atento Getafe, por su intervención. Y el Pleno de Getafe no podía desentenderse de un asunto que, en general, el problema del empleo, de las crecientes cifras de desempleo, nos afectan como representantes públicos, aunque muchas veces sintamos la impotencia de no poder hacer lo que quisiéramos. En este caso, se trata de una empresa con beneficios, una empresa en la cual el ERE no estaría indicado, es decir, estaríamos ante un llamado fraude de ley, es decir, el ERE está previsto para determinadas situaciones en las que las empresas tengan dificultades o empresas que se encuentran en situaciones en las que no pueden hacer frente a una plantilla determinada. Pero muchas veces se vienen utilizando esta figura que les es más ventajosa a las empresas, aun cuando no se den los requisitos necesarios para utilizarla, ¿no? Estaríamos, en el caso de Atento, en un caso claro en el que podría aplicarse esta situación. Al estar uno de los centros, y además de los centros más afectados de todos los que la empresa tiene en el territorio nacional, en Getafe, nos tenemos que implicar, y por ese motivo nace esta proposición que tiene la finalidad de que el Gobierno municipal, que es el que estaría indicado para ello, intente mediar con la empresa, como le habéis solicitado, para al menos paliar, pero si es posible, detener los despidos en la misma. Tenemos que agotar, por eso, las posibilidades dentro de las competencias que tenemos, y en la intervención que tenga el Gobierno municipal supongo que nos hará partícipes de las conversaciones que ya hayan ocurrido con la empresa y de cómo van esas negociaciones, porque precisamente por la cadencia de los plenos estamos en una situación en que la fecha final, el plazo final para que se produzcan efectivamente los despidos ya se aproxima. Pero entiendo que en este periodo previo el Gobierno municipal ha tenido que estar haciendo esas gestiones, y la primera noticia mala, digamos, que tuvimos fue que la empresa canceló una de ellas, así como recientemente hemos sabido que ha cancelado también algunas reuniones con los sindicatos. No sé si posteriormente ha tenido lugar, ahora nos lo explicará el representante del Gobierno, pero tenemos que hacer el mayor esfuerzo por nuestra parte y, por supuesto, continuar el apoyo. Si finalmente, yo creo que hay que felicitarse de que todos los sindicatos estén ahora mismo por la labor de frenar el ERE, de no firmarlo, de que en el proceso judicial que nos espera este apoyo por parte del Ayuntamiento no deje de ser expresado, porque es nuestra obligación, considero. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Fernández. Sí, don Fernando. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer la intervención del representante de los trabajadores, y empezaré diciendo que nos encontramos nuevamente, por desgracia, hoy aquí en este salón de pleno para lamentar una vez más una agresión que pretende llevar a cabo, en este caso, la empresa de Atento en Getafe, sobre todo hacia sus trabajadores y trabajadoras que han presentado un expediente, como bien nos ha explicado el representante, de regulación de empleo para despedir a 152 de sus trabajadores en el centro que mantiene la empresa en nuestra ciudad. Desde Izquierda Unida entendemos que los 152 despedidos que pretende llevar a cabo Atento es una agresión más que permite facilitar el poder llevar a cabo
las empresas por una reforma laboral que impuso el Partido Socialista y que agravó mucho más el gobierno del Partido Popular allá para el año 2012. Una reforma laboral que ya decíamos desde este grupo municipal que facilita que las empresas puedan realizar recortes en derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras y, lo que es más grave todavía, que facilita que las empresas puedan despedir a su antojo sin preocuparles lo más mínimo las graves consecuencias que estos despidos acarrean para estos trabajadores y trabajadoras que pasarán a aumentar las altas cifras de desempleo en Getafe. Decimos esto porque los despidos que la empresa pretende realizar no tienen ninguna justificación, pues la empresa no ha podido acreditar ni las causas económicas, ni las organizativas, ni las productivas, porque las medidas que pretende implantar la empresa de despedir a más de 800 trabajadores nos parece una medida brutalmente desproporcionada y todo gracias a una reforma laboral que fue impuesta en su día por el Partido Popular. Dicho todo esto, este grupo municipal apoyaremos, como no puede ser de otra manera, porque la apoyamos los 4 grupos, esta proposición, porque creemos que desde la institución que es la más cercana a los ciudadanos y ciudadanas debemos velar, en primer lugar, por el mantenimiento del empleo existente en Getafe. Pero la verdad es que este grupo municipal tiene poco o más bien nada de confianza en este gobierno del Partido Popular. Y digo poca confianza porque todo lo ya desarrollado en plenos anteriores, como puede ser Buitrago, Corrugado, General Electric, Mera, Siemens, empresas, la mayoría de ellas cerradas y otras con mucha destrucción de la parte de empleo existente en las mismas. ¿Y por qué manifiesto esto? Pues hombre, en primer lugar, por la respuesta que se nos dio por el Partido Popular en la Comisión de Hacienda. Y dice así el acta, y lo voy a leer. Primero, la conversación que han tenido con los trabajadores, en este caso la Concejalía de Empleo, propone como primera medida distribuir las bajas de un 16% en Getafe y que se distribuyan por la Comunidad de Madrid. La segunda propuesta, generar una bolsa de empleo, que ya se dijo un Buitrago, la otra, y me gustaría saber cuántos se han recolocado estos trabajadores. Y tercera, que una empresa del grupo que está contratando, como bien nos ha dicho el representante, pues que personal de este colectivo pudiera pasar a esta misma, que cosa que no estaría mal en cualquier caso, ¿no? Pero claro, ¿esto qué nos viene a decir? Esto nos deja claro que la apuesta realmente de este gobierno del Partido Popular no es la del mantenimiento del empleo, que es lo que debería ser por este gobierno. Precisamente la misma respuesta. Está optando a soluciones, dando ya por hecho que estos trabajadores van a salir a la calle, van a salir despedidos, simplemente, en lugar de pelear, como es nuestra obligación, por el mantenimiento de los empleos de esta ciudad. Y comenzaré también diciendo, por dejar claro, sobre todo por lo que ha salido ahora de sentencias del Constitucional, ahora diría que comienza para los trabajadores y trabajadoras una durísima batalla ante los tribunales y especialmente ante el Tribunal Supremo, un tribunal que para Izquierda Unida entendemos está más politizado, si cabe, más que nunca. Y ahora por el Partido Popular, que es autor de la durísima reforma laboral que facilita el despido libre. Y por ello está el Constitucional. Por eso digo que vais a tener una dura batalla, porque vais a perder seguramente la batalla judicial. Y por todo ello sí quiero manifestar una cosa. Vaya terminando, señor Torres. Me queda muy poquito, 2 minutos. Y es que ya nos hubiese gustado a nosotros que esta proposición, que nos parece bien y por eso la apoyamos, porque entendemos que no podíamos salirnos fuera del apoyo, más allá de que entendemos que todo lo que se haga, bienvenido sea por la institución, pero nos parece muy escaso. Y nos parece muy escaso la proposición porque había que exigir lo primero el mantenimiento de los puestos de empleo, que es cosa que no exigimos en esta proposición. Pero bueno, no vamos a ser nosotros los que nos descolguemos de esto, una proposición unitaria, pero nos gusta poco, porque tenemos poca confianza. Y para terminar, desde Izquierda Unida apostamos y apostaremos por la retirada de este expediente porque nos parece injusto y porque vulnera
todo derecho de trabajadores y trabajadoras, porque estamos por el mantenimiento de todos los puestos de trabajo. Y nuestro máximo, pues no puede ser de otra manera, apoyo a todas las acciones planteadas y que planteen los trabajadores y trabajadoras de Atento. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Torres. Por parte del partido. Buenos días, Tiene la palabra, señor. A concejales, concejalas, alcalde y público presente en la sala. En primer lugar, querría mostrar mi apoyo, junto con el de mis compañeros del Grupo Socialista, a los trabajadores de la empresa Atento y a los representantes que nos acompañan. Atento, pues, es una empresa que lleva más de 15 años en nuestro municipio y tiene un perfil de empleados muy diferentes, desde jóvenes que acceden a su primer empleo hasta mayores de 50 años que consiguen una nueva oportunidad laboral. La situación económica del país ha dejado a estos empleados en muchas ocasiones como el único sustento económico para familias enteras, creando por causa de este ERE auténticas situaciones de alarma, ya que estas familias podrían dejar de tener ingresos, situándolas en una situación muy complicada. Como ha comentado Juan Manuel, no estamos hablando solo de 152 puestos de trabajo directos, sino que además de otros puestos de trabajo vinculados a los comercios de la zona, bares, restaurantes o tiendas, que recibían a los trabajadores de la empresa, generando una sinergia beneficiosa para la zona. Comercios que ahora verán reducidos sus ingresos con las consecuencias que ello podría derivar. Coca-Cola, Casvega, Corrugados Getafe, limpieza del Ayuntamiento de Getafe de Madrid, limpieza del Hospital de Getafe, Siemen, Amper, Getafe Iniciativas, Buitrago y ahora Atento. Sigue la sangría de empresas que, aprovechando las condiciones impuestas por la reforma laboral aprobada por el Partido Popular, acomete ERES, despidos o modificaciones en las condiciones de trabajo de manera injusta. Desgraciadamente tenemos que sumar una nueva empresa que ha sorprendido a propios y extraños, dando a conocer un ERE alegando unos criterios que no se sostienen de ninguna de las maneras. Hay que reconocer la labor de los sindicatos presentes en la empresa, que desde el primer minuto han trabajado sin descanso en la búsqueda de soluciones para mantener toda la actividad y los puestos de trabajo. Pese a su trabajo, la empresa sigue inamovible en su posición de dejar sin empleo a más de 800 trabajadores en el territorio nacional, levantándose de la mesa de negociación e imponiendo condiciones inaceptables y engañosas con el fin de llegar a su objetivo. No cabe duda de que esta situación viene condicionada por la reforma laboral, que ha limitado los derechos de los trabajadores a su mínima expresión, reforma que el Partido Socialista se ha comprometido a derogar en cuanto volvamos a gobernar, recuperando así los derechos laborales perdidos. Son 152 personas, muchos de ellos vecinos de Getafe, que, como ya dije en el pleno anterior con la situación de la empresa Buitrago, con uno solo hubiera tenido que ser suficiente para que el Gobierno municipal se hubiera puesto a trabajar por su propia voluntad en la ayuda, con todos los medios posibles a su alcance, a estos vecinos y al resto de los trabajadores de la empresa. Pero ni están ni se les espera. Apoyo, mediación, diálogo, compromiso son conceptos que este tipo de conflictos el Gobierno municipal debería de ser el abanderado y no tener que esperar a llevar esta situación a un pleno para que reaccione. La realidad a pie de calle es que no tenemos noticias, ni los sindicatos ni el resto del grupo, de los intentos por parte del Gobierno municipal de apostar por los trabajadores en vez de quedarse inmóvil ante la difícil situación que afrontan muchas de las familias si este ERE se lleva a cabo. Gracias. Muchas gracias, señor Macías. Señor Mesa. Gracias, señor alcalde. Muy buenos días a todos. Buenos días a los señores concejales, a los vecinos que han tenido bien acompañarnos, así como los que nos siguen a través de la web municipal. En primer lugar, quiero agradecer la intervención de Juan Manuel en nombre de todos los trabajadores. Tal como intervine hace unos meses en relación con los trabajadores de Buitrago, reitero con los afectados del ERE de Atento que este grupo municipal ha defendido, defiende y defenderá siempre el empleo y el mantenimiento del mismo. Dicho esto, es bien cierto que Atento venía operando con cierta normalidad, según nos indicaron al concejal de Hacienda y a mí, el día que nos reunimos con un grupo de trabajadores de la propia empresa y con la representación sindical de Uso y STC el pasado 9 de julio. Teniendo en cuenta la valoración que nos hicieron los trabajadores, no nos queda claro que Atento, cuya matriz y cliente principal es Telefónica, con compromiso de actividad hasta el 2021, planee este ERE. Del mismo modo, entendemos que sería menos dañino, si cabe, que se hiciera un reparto equitativo de las cargas con otros centros de trabajo
y que no afectara de lleno solo al de Getafe. Sobre todo cuando la movilidad de los trabajadores dentro de la Comunidad de Madrid es absoluta en esta empresa y así se ha venido produciendo durante años y como nos indicaron en la reunión que mantuvimos. También sería lógico que la empresa generase una bolsa de trabajo, pues donde las empresas del mismo grupo, pero con distinto CIF, puedan tener en cuenta a estos trabajadores en contrataciones futuras. Como Gobierno municipal también nos preocupa y ocupa la situación en la que queda el comercio de la zona, de alrededor de la empresa, así como la hostelería, cuya actividad se verá seguramente y sustancialmente mermada con la desaparición de estos trabajadores. Por todo ello, y como imaginarán, ni para mí ni para el resto del Gobierno municipal es grato presenciar un ERE en una empresa de Getafe, máxime siendo el concejal de Empleo el que les habla. He de decirles que tras la reunión que mantuvimos, les pusimos en contacto también con el Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Madrid para que pudieran exponerles su problemática. Reunión en la que estuvieron presentes 2 diputados del Partido Popular, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular y nuestro alcalde a la cabeza. Lo que me llama un poco la atención, dicho sea de paso, es también la ambigüedad con la que han jugado estos días las posturas de los sindicatos, comisiones obreras y UGT. Ahondando en lo expuesto, este grupo municipal siempre estará a favor de apoyar la generación de empleo y las condiciones para que se pueda favorecer la implantación de nuevas empresas en este municipio, así como la consolidación y preservación de las ya existentes. Y, señor Torres, buena prueba de ello es que nuestras políticas están enfocadas precisamente a la generación del escenario idóneo para generar empleabilidad y mantener la ya existente, como tema capital, y creo que no cabe duda, nuestra acción política. Y los datos de empleo recientemente publicados así las avalan. Por eso, lo primero que hemos hecho tras recibir a los trabajadores de Atento es contactar con los directivos. Nuestro alcalde, Juan Soler, ha emprendido varias comunicaciones para establecer una reunión e intentar mediar en esta situación. La dirección de la empresa ha aceptado finalmente esa reunión prevista para el próximo viernes 1 de agosto. Fecha retrasada, como bien ha indicado la portavoz de UPyD, fecha retrasada varias veces por la empresa, ya que alegaban no estar en disposición de reunirse con el alcalde hasta que encontraran el momento oportuno en el medio de las negociaciones laborales. Además, queremos, como hemos demostrado con la presentación conjunta de esta proposición, mostrar nuestra solidaridad y apoyo a todos los trabajadores de Atento y a sus familias. De la misma manera, queremos que sepan que cuentan a su disposición con los servicios de formación y empleo municipales, como ya les trasladé también en esa reunión, así como de los servicios que de esta casa precisen. Por último, decir que este Gobierno municipal, y entiendo también que el resto de grupos municipales, somos receptivos a apoyar todas las iniciativas que dentro de la legalidad vigente favorezcan y permitan la empleabilidad futura, así como el mantenimiento de todos los puestos de trabajo, como es el caso que hoy nos ocupa. En cuanto se produzca la reunión programada del alcalde con los directivos de Atento, no duden que tendrán traslado de lo hablado. Mucho ánimo a esas 152 personas, a sus familias, y ya saben que nos tienen con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mesa. Desde la presidencia del Pleno les reiteramos a los trabajadores de Atento la disposición y el apoyo que tendrán de este Pleno y del Gobierno municipal. Pasemos a la votación. Señor Morato. A favor. Señora Fernández. A favor. Señora Bollerizo. A favor. Señora Hernández. A favor. Señor Ortiz. Pues por unanimidad. Siguiente punto, número 11. Proposición del Grupo Municipal Socialista instando al Gobierno Municipal a la apertura de los centros cívicos y Casa del Mayor en el mes de agosto. Dictamen es desfavorable. Señora Fernández. Solo brevemente para indicar una cosa. Esta proposición ya fue motivo de cierta polémica en la comisión, puesto que se ponían enfrente una necesidad frente a una posibilidad del Gobierno municipal de personal a la hora de abrir los centros cívicos. Lo que sí quiero poner de manifiesto es que tal vez haya menos demanda. Es obvio que hay menos demanda en verano, en agosto, que durante el resto del año para los centros cívicos. Pero sí, a este grupo municipal sí han llegado peticiones, y no solo de la zona de Alhóndiga, digamos la zona donde hay población más envejecida de Getafe, sino de otros barrios, quizás no tan envejecidos como Cerro Buenavista, donde también
ha habido reclamaciones de que el centro cívico debería abrirse en agosto. Obviamente no queremos causar ninguna extorsión a las arcas municipales o crear problemas de otro tipo, pero lo cierto es que esa necesidad existe porque existe esa demanda. Hay personas mayores que sí se pueden ir en el mes de agosto a sus pueblos o a sus destinos de vacaciones, los que sean, pero hay un buen número de ellas que sí se queda y muchas veces se quedan en situaciones pues, de más soledad incluso que el resto del año. Y eso hay que contemplarlo. Indudablemente hay que hacerlo de manera que no violente el problemas de personal del ayuntamiento, y los costes entiendo que no son tan elevados, que en principio están justificados en la relación coste-beneficio el que se pudieran abrir los centros cívicos. Por lo tanto, la posición de UPyD será favorable a la proposición que presenta el Grupo Socialista. Muchas gracias, señora Fernández. Señora Goyerizo. Sí, buenos días de nuevo. Bueno, en el mismo sentido, yo creo que además el debate que se planteó en la comisión informativa pues, se centró en el tema de horas extras y temas de personal, y el Centro Cívico de la Alhóndiga históricamente se ha abierto siempre en el mes de agosto. Es una cuestión de planificar los recursos humanos, porque en el mes de agosto han ido uno de los conserjes que están que trabajan en agosto, se ha hecho el reparto en función de las instalaciones que se abrían. Entonces, claro, es verdad que también hay una necesidad porque evidentemente se están jubilando y no se están cubriendo esas jubilaciones, con lo cual probablemente exista un problema de personal, pero que no es como consecuencia ni de horas extras ni de nada, sino de una mala planificación de personal que tiene que organizar, en este caso, a los conserjes, que es fundamentalmente el único personal humano que se necesita para abrir un centro cívico en el mes de agosto. Y como he dicho antes, es verdad que en el mes de agosto, precisamente, pues muchos de los mayores que no tienen posibilidades de movilidad o incluso ni recursos para poderse salir fuera, que necesitan un espacio donde poder pues realizar actividades durante el mes de agosto, y que en este caso se ven mermadas pues en gran medida al cerrar la Casa del Mayor y todos los centros cívicos de todo Getafe. Hay barrios en los que hay menos demanda, hay otros barrios que sí que están cubiertos por los centros de la Comunidad de Madrid, como puede ser Margaritas o incluso Padre Blanco. Sin embargo, hay otros barrios en los que no hay ningún espacio donde poder ir. Como he dicho antes, siempre se ha mantenido abierto durante el mes de agosto el centro cívico de la Alhóndiga, porque es uno de los que más demanda tienen y porque da cobertura a varias zonas como puede ser San Isidro, Alhóndiga y sector 3. Por tanto, desde este grupo municipal estamos a favor de la moción. Y bueno, como no sé si me estabas diciendo algo, porque entendemos que es necesario el que se mantengan estas dos instalaciones abiertas durante el mes de agosto, y porque además pues se ataca siempre a los más desfavorecidos y a los que más dificultades tienen, en este caso los mayores, como ya se les atacó recientemente al eliminar los asistentes sociales en determinados barrios de Getafe, que se atacaba justo a las personas que más necesidades tienen, como pueden ser mayores y discapacitados con movilidad reducida. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Goyerizo. Señor Ortiz. Sí, empezando por el final de la intervención de la señora Goyerizo, estoy cansado de esa doble moral propia de la izquierda, de que se ataca siempre al desfavorecido. Oiga, usted ha sido concejala de centros cívicos durante años en la legislatura pasada, y usted ha mantenido cerrado todos los centros cívicos en el mes de agosto y las salas para los clubes del mayor durante años. ¿Qué viene a decir a este pleno? Que si nosotros cerramos... Ahora voy a la Alhóndiga, no se preocupe. No se preocupe, señora Goyerizo. Señora Goyerizo, deje continuar. Sí, señora Goyerizo. Señora Goyerizo, en el centro cívico de la Alhóndiga va a haber obras este verano. Ahora se lo va a explicar, no se lo Y se lo va a explicar el señor concejal. Haga el favor, que lo lógico es hacerlo en el momento en que menos tráfico hay en el centro, que es
como todo el mundo entiende en el mes de agosto. Señora Goyerizo, usted quiere tener su turno y el de todos los demás. Lo hace siempre, sí, lo hace siempre. No, mire, señora Goyerizo, mentira la que le hemos escuchado a veces a ustedes muchas veces y aguantamos el turno. Así que respeten, por favor, el turno de todos. Señor Ortiz, continúe. Muchas gracias, presidente. La doble moral de la izquierda, como decía, en el que vienen ustedes aquí a decir que atacamos a los más desfavorecidos, cuando ustedes durante años han cerrado los centros cívicos. Y ya le explicaré la lóndiga. Y no me invento nada, aquí las únicas mentiras son las de ustedes. Ustedes comienzan esta proposición, el Partido Socialista en este caso, diciendo que hemos tenido el conocimiento de que por primera vez durante el mes de agosto se van a permanecer cerradas las salas de los centros cívicos donde están los clubes de mayores. Por primera vez. Es que recuerdo que lo han cerrado ustedes durante años, salvo la lóndiga. La lóndiga este año se cierra porque, como decía bien el señor alcalde, vamos a proceder a pintar, a arreglar puertas, suelo, etcétera, etcétera, porque lleva 18 años sin tocarse. 18 años sin tocarse el centro cívico. Entonces, este año, durante el mes de agosto, porque hay menos actividad, se realizan estas actividades. Hablábamos el otro día en la comisión del problema de personal. Efectivamente, es que hay un problema de personal, es que la norma ha cambiado, es que no podemos contratar más gente y el número de horas extras se han cubierto ya, las vamos a superar. Y si no, tendríamos que cerrar en el mes de diciembre los centros cívicos. Yo les pediré que cuando presentasen una proposición se enteren y sepan qué fondo hay. Porque ustedes han estado gobernando aquí y deben ser un poquito más responsables y saben cuál es la situación que hay. No podemos cubrir ahora mismo las plazas. Entonces, y aparte de ello, no solo es este centro cívico. Hay centros cívicos como el de Margaritas, como Juan de la Cierva, donde se van a hacer una serie de actividades de remodelación. Porque ya les digo, llevan 18 años sin invertir ni un solo euro ahí. Ni un solo euro. Entonces, es que no voy a extender mucho más. Creo que está más que justificado. Es que ustedes deberían conocerlo. ¿Cuál es la situación que hay? Con el tema del personal, que lo hablé otra vez en la comisión, efectivamente hay un problema de horas extras, que el número de horas extras ya se supera, no podemos, muchos de ellos, lo ha indicado bien la portavoz de Izquierda Unida, se han jubilado, no podemos contratar y estamos cubriendo todas las horas extras que hay. Y si no, nos veríamos obligados en el mes de diciembre a cerrar el centro cívico. Díganme ustedes. Por el contrario, sí que estamos haciendo actividades para el mayor. Ayer clausuramos los cursos, fue el alcalde a clausurar los cursos de mayores en el mes de julio y estamos viendo las posibilidades para ofrecer actividades durante el mes de agosto. Pero los centros cívicos, lo siento, no se pueden abrir. Y ustedes lo saben, pero no les interesa. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quién interviene? Yo. Señor Alcázar. Buenos días a todos, a todas, a los presentes y a los que nos ven por Internet. De verdad, señores y señoras del Partido Popular, quieren zanjar el tema diciendo que es por las acciones de los funcionarios y porque no hay demanda y quedarse tan a gusto. ¿De verdad que piensan que este grupo municipal, y perdone que tengo la palabra, de verdad piensan que ese grupo municipal y sobre todo que los mayores de Getafe son tan ignorantes como para creerse esa calumnia? Si realmente fuese motivo de vacaciones del personal, expliquen por qué, por ejemplo, la trabajadora de la Casa del Mayor tendrá que ejercer su trabajo en otras dependencias municipales porque precisamente han decidido cerrar la Casa del Mayor en agosto. Con este planteamiento, entonces, nos están diciendo que la Casa del Mayor es como otro centro cívico más que ejerce actividades y talleres de octubre a junio. Pero no es la Casa del Mayor un punto de referencia. No es la Casa del Mayor el punto de referencia donde las personas mayores se acercan a reclamar. Señor Ortiz, respete el turno. ¿Ya puedo Las seguir? indicaciones ya se las doy yo, señoreras. Gracias. Continúa, señor Alcázar. Como iba diciendo, no es la Casa del Mayor el punto de referencia donde las personas mayores se acercan a reclamar, a informarse y a que se cuente qué se puede hacer el gobierno municipal por ellos. Y si es así, ¿qué pasa? ¿Que la ciudad cierra por vacaciones? Cada vez estoy más convencida que en algunos temas actúan al golpe de improvisación. En la comisión resulta que se cerraban los centros cívicos y la Casa del Mayor porque no había personal y ahora resulta que se hacen obras. En definitiva, la situación actual, estamos en el verano de 2014 con una crisis muy aguda, con una tasa de población en situación de exclusión social.
Continúe, señor Alcázar. No, no, es que si la gente está hablando, ¿cómo voy a continuar? Bueno, que usted continúe, que aseguro que a nivel de decibelios la interrupción no es tan grave como casos anteriores. Continúe, por favor. Muy bien. Como decía, estamos en verano de 2014 con una crisis aguda y con una tasa de población en situación de exclusión social alrededor del 16% en Getafe. Casi 30.000 mayores de 60 años viven en Getafe y dicen que no hay demanda. Resulta que los mayores tienen cubiertas sus necesidades y que no necesitan ningún sitio donde reunirse ni ningún punto de referencia como pueda ser la casa del mayor, pero eso sí, solo durante el mes de agosto. ¿No será que no se les facilitan esos servicios? A lo mejor es que han hecho una de sus famosas encuestas o consultas ciudadanas para saber cuál es la real demanda que tienen la Casa del Mayor y los centros cívicos. Ni siquiera estoy segura que han preguntado a los usuarios ni de los clubes municipales ni de los centros cívicos para saber cuál es su demanda real. ¿Saben acaso cuántos mayores se quedan solos durante el mes de agosto? ¿Cuántos tienen a su familia o a alguien que les acompañe o los lleve al pueblo o de vacaciones o simplemente le dé los buenos días? Señores y señoras del Partido Popular, con que solo el 1% de la población, y si me apuran, con que solo un ciudadano o ciudadana necesite de un servicio y este cierre por vacaciones, ustedes, el Gobierno municipal del Partido Popular, les están dando la espalda a los ciudadanos y ciudadanas de Getafe y, en el caso que no nos ocupa, a los mayores. Y es más, les siguen tratando como un número más dentro de unos presupuestos que presumen de ser los más sociales, pero que a la hora de repartir lo hacen sin criterio de igualdad ni necesidad real. Será por esto que ni siquiera no pueden dar cifras ni memorias de servicios sociales, por ejemplo, y que ni siquiera pretenden que Cáritas o Cruz Roja demuestren la situación actual para que no se les vea el plumero y puedan seguir tergiversando y engañando a la población. Por otro lado, también me explicarán que en el pleno del pasado 10 de abril el señor concejal del Mayor defendía a ultranza los clubes municipales porque, según palabras suyas, son los verdaderos representantes de los mayores de Getafe y por eso pues le compraban unas sillas, unas neveras y ahora les hacen obras. Y resulta que llega el mes de agosto y los cierran todos, absolutamente todos. Esta es la forma de preocuparse por los verdaderos representantes de los mayores, como decía el señor Ortiz. Si quiere le enseño el acta del Pleno y lo vuelve a releer, por si acaso. Señor Ortiz, deje terminar. Señor Alcázar, continúe. Lo único que demuestran es que el 43% de que tanto presumen que han aumentado las ayudas a estos clubes son para gastos superfluos y, en realidad, no hacen nada por la situación real de los mayores. ¿Acaso los que están solos durante los otros 11 meses del año dejan de estarlo durante el mes de agosto? El mes de agosto sí, luego no. ¿Acaso las necesidades no son las mismas, incluso yo diría que mayores, durante este mes? Por todo esto es que he explicado, el Grupo Municipal le exige a este Gobierno del Partido Popular que mantengan abiertos, por lo menos como hasta ahora, sobre todo la Casa del Mayor como punto de referencia de este colectivo y al menos algún centro cívico dentro del barrio más necesitado, porque si tan bien presumen de que lo están haciendo durante los otros 11 meses del año, ¿por qué abandonan a nuestros mayores durante el mes de agosto? Muchas gracias. Muchas gracias. Pasemos a la votación. A favor. Señora Hernández. El dictamen es Desfavorable. A favor del dictamen, el señor Morato. en contra del dictamen. ¿Contra? En contra. En contra. A favor del dictamen. El dictamen es aprobado, es decir, la proposición es rechazada. Y se levanta la sesión.